Ya, chicos, buenos días a todos los que se encuentran acá, ¿cierto?, en nuestra clase, a las profesoras presentes, la profesora Ingenborg, la profesora Daniela y la profesora Paola. Vamos a partir nuestra primera clase de lengua y literatura para tercer año medio. ¿Ya? Yo silencié por mientras los micrófonos, pero después si ustedes quieren participar, ¿cierto?, y decir algo que tenga que ver con nuestra clase, pueden encender su micrófono y plantear su opinión. No hay ningún problema, chiquillos. Los saludo a todos, ¿cierto? Espero que se encuentren muy bien, que vengan con ganas de aprender y de participar. Vamos a partir recordando algo. Hoy, 26 de agosto, se celebra el Día de la Educación Técnico Profesional. Así que un saludo para todos nuestros TP, nuestros alumnos del área TP, y también invitarlos a participar. Hay varias actividades que se han organizado en redes sociales en las que pueden ganar incluso algunos premios para celebrar este día tan bonito e importante, ¿ya? Para todos, como liceo. Vamos a partir nuestra clase de hoy que se titula Interpretación literaria de textos líricos, ¿ya? Y que está directamente relacionada con la actividad número 6 que ustedes deben desarrollar hoy y enviar por correo a sus profesores de lengua y literatura. Se me olvidó presentarme, para los que no me conocen, ¿cierto? Yo me llamo Lorna, ¿ya? Soy la profesora Lorna, profesora de lenguaje. Trabajo principalmente en el área TP de nuestro liceo. Vamos a partir nuestra clase entonces, revisando cuáles son nuestros objetivos. Nuestro primer objetivo va a ser comprender qué es una interpretación literaria, ¿ya? Porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es una interpretación literaria y cómo se realiza? ¿Cómo debo hacer? El segundo objetivo, profesora Inge, va a ser reforzar las características generales de la lírica. Y como objetivo adicional, ¿cierto?, explicar nuestra actividad a realizar, que consiste en crear un díptico donde ustedes planteen su interpretación literaria. Pero profesora, ¿qué es interpretar? Vamos a partir con esa pregunta, ¿sí? Y nos gustaría que nuestros estudiantes acá en línea participaran, ¿cierto? Y que nos dijeran, si vamos a tener que hacer una interpretación y vamos a tener que enviar un trabajo, un díptico con nuestra interpretación. ¿Pero qué es interpretar, justamente, profesora? ¿Cuándo interpretamos? ¿Y en qué situaciones? Chicos, los invitamos a participar, a encender su micrófono y que puedan dar su opinión. ¿Con qué relacionan el interpretar? Si es eso lo que van a tener que ustedes hacer, interpretar un texto. ¿Con qué lo relacionan? Como atribuir. Ya, atribuir, ¿atribuir qué cosa? Atribuir, ¿cómo explicarlo? Un significado podría ser. Ya, atribuirle un significado a algo, sí, bien. Sí. ¿En qué situaciones nosotros le vamos atribuyendo significados a las cosas? ¿O las vamos interpretando? A ver, de nuestra vida cotidiana, ¿cuándo lo hacemos? A ver, ¿cuándo nos dedicamos a interpretar? Muchas veces nos dedicamos a interpretar cuando escuchamos conversaciones incluso. Sí, y a veces las malinterpretamos, ¿cierto? Porque no captamos el sentido total de la conversación. Sí. A ver, ¿quién más podría participar, chiquillos, aparte de la compañera? ¿Qué es lo que es interpretar? Si es eso lo que vamos a tener que hacer. ¿Qué es interpretar? Lograr buscar la idea principal. Ya, buscarle la idea principal a algo, bien, ¿sí? ¿Cierto? Ya. ¿Qué más, con qué más lo podríamos relacionar? Ya, vamos a ver con qué.
Con ejemplificar o comparar. Ya, comparar dos cosas, sí, también podría ser, ¿cierto? Vamos a analizar esto, lo vamos a interpretar, voy a comparar esto con esto otro, ver sus similitudes, ¿cierto? Sus diferencias. Ya. Vamos a ver. Ya, la definición de interpretar es bien amplia, tiene varias acepciones, varios significados, como la mayoría de las palabras de nuestro idioma. Que si nos fijamos, ¿cierto? Vamos al diccionario y hay buscamos una palabra, pero nos aparecen 4 o 5 significados a veces, ¿cierto? En este caso, la palabra interpretar tiene varios significados. Por ejemplo, Sería explicar el sentido o significado de una cosa que no ha sabido interpretar mis palabras. cuando le decimos, oye, no has sabido interpretar mis palabras, yo no quise decir eso, ¿cierto? Le buscamos el sentido, el significado. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. Ejemplo, el barroco interpreta el mundo como teatro. Traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace de forma hablada. ¿Cierto? Ahí estamos interpretando. Exactamente. Representar un personaje, actuar. Ejemplo, está interpretando Antígona en una gira por América. Ejecutar una pieza musical o de baile. Por ejemplo, la orquesta interpretó magistralmente la obertura. Muchas gracias, profesora. Entonces ahí podemos ver que esta palabra tiene varias acepciones o varios significados. Bien. En el caso de lo que vamos a hacer nosotros, que tenemos que hacer una interpretación literaria, lo vamos a relacionar con sentir la necesidad de conocer más, de saber más acerca de un texto, ¿ya? Es un intento de llegar al fondo del texto, al fondo de la cuestión, desde nuestro punto de vista individual, ¿ya? Se supone que va a conllevar poner en juego nuestra subjetividad, nuestra percepción, el cómo nosotros vemos las cosas, ¿cierto? O las percibimos. Porque la interpretación está relacionada con nosotros, con cómo nosotros percibimos las cosas, y nadie percibe las cosas de la misma manera. Puede que ustedes lean el mismo texto, ¿cierto? Que va a ser en este caso que van a tener que interpretar el mismo texto por curso, pero van a llegar quizás a interpretaciones totalmente distintas, porque está relacionado con su individualidad, con su subjetividad, ¿cierto? Ya, porque interpretamos desde nuestro espacio temporal, y también desde nuestros sentimientos, desde nuestra experiencia. La interpretación literaria, como dice acá, intenta develar un misterio escondido en el texto, encontrar algo más de lo que el texto te está diciendo, ir más allá de esas palabras, más allá del significado denotativo de las palabras. Ya. Si vamos a hacer la interpretación, vamos a escarbar en un texto lírico, vamos a tener que ir más allá de lo que las palabras nos dicen. Ya vamos a tener que encontrarle el sentido, el tema, etcétera, como vamos a ver más adelante. Pero tenemos que tener claro, ¿cierto, profesora? ¿Qué recordamos o qué sabemos de lírica? A ver, chiquillos, si vamos a tener que interpretar un texto lírico, ya vamos a tener que escarbar en este texto, ¿cierto? Extraerle el sentido. ¿Qué recordamos o qué tipo de textos son los textos líricos? ¿O qué sabemos de lírica? ¿Con qué lo relacionamos? Con poemas, odas. Bien, ¿cierto? Con poemas, con odas. ¿Qué más sabemos? A ver, aparte de que se relaciona con los poemas, con las odas, ¿qué más podríamos agregar? Se caracterizan porque expresan sentimientos y emociones a través de ellos. Muy bien, ¿cierto? Se caracterizan por expresar emociones, expresar sentimientos. Muy bien. ¿Qué más podríamos agregar? ¿Quién expresa sus sentimientos ahí en el poeta? A ver, si se acuerdan. O sea, perdón, en el poema, no en el poeta, en el poema. Poeta. Es el poeta, pero ¿qué es lo que usa el poeta para expresar? ¿Qué es lo que crea? A ver, ¿se acuerdan? Activen sus micrófonos para participar, chicos.
El hablante lírico. El hablante lírico, bien, ¿cierto? Ya, vamos a ver entonces, todo lo que dijeron está súper bien, ¿cierto? Está relacionado con lírica. Ya. Como dijeron, ¿cierto? Sabemos que la lírica, ¿cierto? La poesía, está dentro del género literario, ya, del género lírico, que se caracteriza por ser cauce de expresión de emocionalidad, de sentimientos, de emociones, ¿cierto? De la subjetividad del hombre, al observarse a sí mismo y al contemplar también al mundo que lo rodea, a su entorno. Ya. ¿De dónde surgió esta palabra lírico? ¿Por qué se llama lírico o lírica? ¿De dónde vendrá? Yo creo que los chicos se acuerdan. A ver. ¿Y ahí el Por el dibujo? instrumento. Sí, bien, ¿cierto? Ahí El instrumento- ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo se llama el instrumento? Que no alcancé a escuchar. Parece que alguien lo dijo. Sí, si alguien lo dice. Liro, ¿no? ¿Cómo ¿Ah? es? ¿Liro? ¿Liro o no? A ver. Lira. Lira. Cerca. Mira, anduvieron cerca, chiquillos. Sí, ¿cierto? El nombre del género, del lírico, ¿cierto? Viene de la lira, un instrumento musical de cuerda como el que aparece ahí proyectado, ¿cierto? Con el que los griegos acompañaban a sus poemas, ¿cierto? Ellos cantaban o recitaban sus poemas y lo hacían al son de la lira, por eso se llama lírico. Aquí tenemos un ejemplo de un texto lírico, ¿cierto? Que yo creo que ustedes conocen, más de alguna vez lo han leído, ¿cierto? Las rimas de Becker, yo creo que a todos les suena por ahí, ¿cierto? Y está como para dedicarlo a alguien por ahí. ¿Sí? Mira, imagínense. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mí tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¿Qué se está expresando en este texto? En estos versos Un de sentimiento. Adolfo Becker. ¿Perdón? Un sentimiento Bien. ¿Y qué sentimiento? ¿Qué hay ahí? de amor. Amor, ¿cierto? Amor. Amor, justamente. La mayoría de los poemas, ¿cierto? O de los textos líricos nos hablan de amor. El principal sentimiento que nos mueve como seres humanos, ¿cierto? De amor a un Sentimiento otro, más poderoso. ¿cierto? De amor a una pareja, de amor a uno mismo, de amor a Amor Dios. a un hijo. ¿Cómo, profesora? Amor a un hijo. A un hijo, etc. Justamente. Ya. Cuando hablamos de poesía, vemos que hay que distinguir dos modalidades generales, o dos tipos de poesía, ¿ya? La poesía verbal y la poesía visual. ¿Con qué lo asocian ustedes, chiquillos? Que yo creo que esto ustedes lo conocen. ¿Con qué asocian la poesía verbal? ¿Con qué lo relacionan? ¿Con qué asocian la poesía visual? ¿La verbal con hablar o no? Ya, pero ojo, lo Con las verbal, palabras. sí, ¿No? bien, sí, lo verbal tiene que ver con el uso de las palabras, ¿cierto? Ah, con lo escrito podría ser. Ya, con lo que Una está cosa. escrito. Sí, bien, ¿cierto? ¿Y la visual con qué se asociará? ¿Con lo que vemos o no? Sí, cierto, se asocia con lo que vemos, con imagen, ¿sí? Vamos a verlo ahí. A ver. La poesía verbal es la que estamos más acostumbrados, como la más común, ¿cierto? Es la que tiene un contenido que nosotros leemos de forma secuencial, como estamos acostumbrados a leer, de izquierda a derecha, ¿cierto? Un poema común, tal como ese que leímos delante, ese de qué es poesía. Ya. A veces vemos que está sujeto a ciertas reglas, a cierta estructura, que tiene que rimar este con este verso, que tiene que tener tanto número de sílabas por verso o por línea, etc. Ya. Tiene reglas, la poesía verbal, en ocasiones. O a veces está compuesta de versos libres, ¿ya? Entonces aquí, ojo, la poesía verbal es la que estamos más acostumbrados, la poesía más común, la que se lee de forma secuencial, de izquierda a derecha, y que a veces tiene reglas, ¿cierto? Poesía estructurada, o bien puede ser poesía o verso libre. Aquí tenemos un ejemplo de poesía verbal, ¿ya? Ahí tenemos un soneto. Un soneto es un tipo de texto de poesía estructurada. Tiene que cumplir con cierta estructura, con ciertas reglas para poder llamarlo soneto. A ver, ¿quién sabe qué reglas
debe cumplir un soneto o cómo debe ser la composición de un soneto? Activen su micrófono, chicos, para participar. Siempre se habla de sonetos. Hay harto tipo de poesía estructurada. ¿Cierto? Entre los tipos de poema estructurados está el soneto. ¿Qué es lo que es un soneto? ¿Con qué lo asociamos? A ver, vamos a ver, porque parece que no se acuerdan ahí. Ya, el soneto, como lo podemos apreciar aquí, ahí tenemos el soneto número 3 de Gabriela Mistral, nuestra gran poetisa. Ya, es una composición, ¿cierto? Poética formada por 4 estrofas. Ya, ahí podemos apreciar que las 2 primeras tienen 4 versos, ¿cierto? Las 2 primeras tienen 4 versos, o sea, tenemos 2 cuartetos. Y las 2 últimas tienen 3 versos, o sea, tenemos 2 tercetos. Ya, se supone que en sus inicios, en la versión clásica de soneto, ¿cierto? Por allá por el Renacimiento, Petrarca dijo que los versos del soneto, cada verso tenía que tener 11 sílabas. Imagínense la dificultad para escribir un soneto. Teníamos que ir contando las sílabas de nuestro texto. O sea, había una serie de reglas. Eran versos endecasílabos, se le llama, ¿ya? Pero en las composiciones más modernas, ¿cierto? Ahora más de nuestro tiempo, las sílabas han variado, ¿cierto? Entre 14 y 16, más o menos. Ya, también aquí tenemos un ejemplo de poesía verbal, una oda. Antes una compañera nombró las odas. Y ahí tenemos una oda de algo que todos nos gusta, ¿cierto? El chocolate. ¿Mm? ¿Y la oda qué es lo que hace? A ver, porque mira como parte dice, oh chocolate, eres mi salvador de todo lo que es mi día. ¿Qué es una oda? En Es cierta como un forma, halago o algo. Admirar, Bien, un halago, admirar, bien chiquillos, ¿cierto? una adoración. Ya, es una manera de adorar, de ensalzar algo, bien. ¿Mm? Perfecto. Ahí tenemos ejemplos de poesía verbal. Y la poesía visual, por otro lado, ¿cierto? Es así. Yo la tengo que leer en forma global, como se lee cualquier imagen. Tengo que fijarme en todos los detalles, en el tipo de letra, los espacios, los colores. Si ustedes se fijan aquí, con las palabras se está formando imágenes, ¿cierto? Se está formando algo. Yo tengo que fijarme en todo eso, en lo que se está formando, repito, en el tipo de letra, los espacios, etc. ¿Cómo se le llaman a esos poemas? ¿Cierto? Ya sabemos que es poesía visual, pero ¿cómo se le llamaría ese tipo de poesía visual? ¿Qué textos serían? ¿Se acuerdan o no? Aprieten el micrófono. A ver, ¿se acuerdan, chicos? ¿Quién sabe? A ver, ¿cómo se le llama a ese tipo de texto? ¿Mm? Se le llama caligrama, ¿ya? Lo que está ahí, ¿cierto? Un famoso caligrama que tiene la mujer con sombrero, que es de un poeta francés, ¿ya? Es muy famoso. Si uno busca caligramas, le van a salir varias veces ese mismo texto. Y el otro, ¿cierto? Es un caligrama que retrata a un gran poeta español, a don Federico García Lorca. Ya. Otro tipo de poesía visual lo tenemos en los acrósticos, tal como ven aquí ustedes, ¿cierto? Este es como más común, de hecho. Es más fácil verlo y encontrarlo en muchas partes, hasta en la publicidad. Justamente. Y de repente, no sé, pues los chiquillos a lo mejor han estado medio enamorados y han creado un acróstico con el nombre quizás de la persona que les gusta, ¿o no? ¿Cierto? Escribiría hacia abajo y vamos sacando los versos hacia arriba. En este caso aquí tenemos un acróstico, ¿cierto? Que busca Amistad. resaltar la amistad. Muy bien. Ya. Nosotros tenemos que analizar un texto lírico, tenemos que ir al fondo del texto, pero tenemos que recordar algunos elementos que son propios de la lírica, ¿cierto? Sí. Obra lírica. Es la obra literaria, el texto de por sí, en que predomina la expresión de los sentimientos del hablante, no necesariamente del poeta. Uh-huh. ¿Ya? El texto. En este caso nosotros vamos a analizar una obra lírica. Ya. Después tenemos el hablante lírico, que es un ser hecho de lenguaje diferente al poeta,
a través del cual éste expresa sus sentimientos y emociones. Por ejemplo, Por ejemplo, ¿sí? Perdón, profesor. madre, no se preocupe. Madre, cuando sea grande, ay, qué mozo es el que tendrás. Y aquí le vamos a preguntar a los chiquillos, ¿quién es el hablante lírico? ¿Quién habla aquí? En este El hijo. fragmento. Un hijo. Súper bien, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces una cosa es el poeta, un ser humano real como nosotros, y otra cosa es el hablante lírico, que es como la voz del poema, ¿cierto? Aquí, ¿quién está expresando sus emociones? Perfecto, era el hijo. Y acá, ¿qué hablante lírico tenemos? Porque nosotros en los textos que vamos a analizar tenemos que identificar el hablante lírico. ¿Qué hablante lírico tenemos acá? En este poema que yo creo que más de alguno de ustedes alguna vez ha leído, de Ernesto Cardenal, perdón, un nicaragüense. Dice, al perderte yo a ti, tú y yo, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. ¿Quién es el hablante lírico acá? Un hombre. Ya, un Bien hombre. despechado. ¿Cómo? Un hombre Alguien despechado. despechado. Sí, cierto, está despechado, ¿cierto? ¿Parece darle lo mismo el haberla perdido? No, ¿cierto? No. No. Hay una espinita ahí todavía. ¿Mm? ¿Y qué sentimiento está expresando? De tristeza. Hay cierta tristeza, sí. ¿Qué más podríamos sacar de ahí? ¿Qué más tiene ahí el hablante? ¿Qué más evidencia? Más allá de la tristeza. A ver. Yo creo que en la segunda estrofa se aprecia más como un sentimiento allá. ¿Mm? Tú pierdes más que yo, le digo. Amor. ¿Mm? Ya. Él Amor. todavía parece quererla, pero ¿qué más? Dice, tú pierdes más que yo. Yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. ¿Ya? ¿Qué hay ahí? Ya hay un dejo de amor, pero ¿qué más hay? Hay Orgullo. alguien. ¿Cómo, chicos? ¿Qué más hay? A ver. Como que un cierto orgullo de su parte. Ya. Sí, sí, así como. ¿Ah? ¿Y ahí qué más? A ver. ¿Qué más podría tener otra interpretación? Aquí, a ver. Habemos hartos conectados, 51 personas conectadas. A ver. Yo creo que rencor. ¿Cierto rencor, cierta rabia con él, con ella? Podría ser, ¿cierto? También. ¿Mm? Se puede demostrar que el hombre está dolido. Está dolido, ¿cierto? Le sigue importando, justamente. No le da lo mismo el haberla perdido. Bien. Ya. Este hablante lírico, esta voz que se expresa su emocionalidad en el poema, ¿cierto? Tiene actitudes líricas, que es como su modo de captar, de mostrar la realidad o su realidad, ¿ya? Él puede entregar sus emociones a través de 3 actitudes básicas. La actitud enunciativa, la actitud apostrófica y la actitud carmínica o de la canción. Justamente. Y ustedes van a tener ahí cuando analicen el poema que identificar esto. Pero nos tiene que quedar claro cuál es cada una de esas actitudes. ¿Se acuerdan o no, chicos? Que van a tener que lograr encontrarla en el poema que les toque. Ya, lo vamos a recordar entonces. Ya. La primera de ellas, como dijimos, ¿cierto? Es la actitud enunciativa, que es cuando el hablante está casi contando algo. Generalmente se ocupan tiempos verbales entre la primera y la tercera persona. Observa más objetivamente aquello de lo que habla. Por ejemplo, el río Ya. Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los 2 ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Es como si el hablante estuviera viendo algo y nos cuenta lo que ve. ¿Se fijan?
¿Qué nos imaginamos acá? ¿Qué está viendo este hablante? ¿Mm? ¿Dónde está? ¿Está dentro de una casa? Un río. Ya, está Al aire viendo, libre. está el aire libre, como dice la profesora, ¿cierto? No nos imaginamos que está como nosotros encerrados aquí frente a un computador, ¿cierto? Está al aire libre, viendo cómo ese río baja. ¿Baja por dónde? Baja ese río. ¿Desde dónde hacia dónde? Ya, el Guadalquivir pasa por los Naranjos y Olivos, pasa por entre medio quizás de unos campos, ya. Y después dice, los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen bajando? De la nieve. Ya, o sea, nos imaginamos que viene de una montaña, ¿cierto? Hacia los, Un monte. ¿cierto? De una montaña, de un monte, hacia los campos, ¿cierto? Bien. Ya, la otra actitud que puede mostrar el hablante lírico es la actitud Apostrófica. El hablante se dirige a un tú, al que interpela, al objeto que provoca su canto. Generalmente se usa en los himnos, las odas y los salmos. Hace poco estábamos leyendo la oda del chocolate. Ahí ese tenía actitud apostrófica. un Ejemplo, chocolate, ¿cierto? Sí. sí. Por ejemplo, me gustas cuando callas, porque estás como ausente. De nuestro querido Pablo Neruda. Justamente, una manera de decirle en forma bonita, cortés, que mejor se quede callada. ¿Se fijan cómo la poesía juega con las palabras y nos muestra algo hermoso? Actitud de la canción, entonces, carmínica. Es la más lírica de todas. El hablante lírico se refiere preferentemente a su propia interioridad. Ejemplo, tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Aquí él habla de lo que le está pasando. Motivo. Sigan. Dele nomás, profe, no la interrumpo, dele. Ya, el motivo lírico es la idea, la situación, la emoción o el sentimiento sobre el cual el hablante construye su poema. ¿Ya? Por ejemplo, acá. ¿Cómo de entre mis manos te resbalas? Oh, cómo te deslizas, edad mía. Qué mudos pasos traes, oh muerte fría, pues con callado pie todo lo igualas. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la situación o la emoción que hay aquí, sobre la cual el hablante está construyendo su texto? ¿Qué emoción hay aquí? Se dice, ¿cómo de entre mis manos te resbalas? ¿Cómo te deslizas, edad mía? ¿Qué mudos pasos traes, oh muerte fría? A ver, ¿qué es lo que está motivando este texto? ¿Cuál es la situación, la emoción sobre el cual el hablante está construyendo su texto? ¿Nostalgia por su edad? Bien, ¿cierto? Hay cierto dejo de nostalgia por su edad. ¿Ya? ¿A qué se está acercando este hablante? A la muerte. A la muerte, ¿cierto? Al fin de sus días, está envejeciendo. Entonces, lo que a él lo problema, ¿cierto? Es la angustia porque el tiempo está pasando y va conduciendo inevitablemente hacia la muerte. La muerte. Profesor. Objetivo lírico. Puede ser una persona, un animal, una cosa o un objeto personificado que sirve al hablante lírico para expresar su interioridad. Ejemplo, vosotras, las familiares inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. ¿Cuál es el objetivo lírico? Activen su micrófono, chicos, para participar. A ver, ¿cuál es la persona, el animal o la cosa o el objeto personificado que está sirviendo para que el hablante exprese su emoción? La mosca. Las moscas. Las moscas, justamente, está tomando algo tan vulgar, ¿cierto? Y tan desagradable como las moscas. Bien. Ya. Y hay otro elemento que tenemos que tener en cuenta, que es el Temple de ánimo.
Es el estado de ánimo que se percibe en un poema gracias a la expresión del hablante lírico. Los templos pueden ser la alegría, la esperanza, el odio, la tristeza, el pesimismo, el amor, la pasión, un sinfín de sensaciones y emociones que podemos estar sintiendo. Ujú. Nosotros tenemos que tener claro también que el lenguaje lírico, el lenguaje de la poesía, no es el común y corriente, ¿cierto? El que usamos en nuestra vida cotidiana, sino que es más bien un lenguaje figurado, o sea, connotativo, que emplea las palabras con significados distintos a los verdaderos, ¿ya? Yo tengo que interpretar, ir más allá. ¿M? Y el poeta utiliza ciertos recursos para darle mayor elegancia, mayor belleza y profundidad a lo que quiere expresar. Y ahí vemos que están las figuras literarias o figuras retóricas, que son más de 100, y obviamente no las vamos a ver en esta clase. Pero sí, en el texto que a ustedes les va a tocar, van a tener que tratar de identificar qué figuras podrían encontrar, ¿ya? Hay un videito por ahí también recomendado, chiquillos. Ya, entre las figuras que tenemos, ¿cierto? Está, por ejemplo, la comparación. ¿Mm? Que es cuando yo destaco o establezco semejanzas entre diferentes elementos. Pueden ser objetos, personas, situaciones, animales, hechos. ¿Mm? Y expreso este parecido a través de un elemento comparativo, de una palabra. Por ejemplo, el cómo. Lo que más encuentro yo es el cómo. O el así como, tal como, parece, tal cual. Por ejemplo, aquí en estos versos dice, nubes vaporosas, nubes como tul. Ahí tengo el cómo, ¿cierto? Ahí yo identifico que hay comparación. Estoy estableciendo semejanza entre... ¿Qué estoy comparando? ¿En qué estoy estableciendo semejanza? ¿Entre qué elementos? Las nubes y el tul. Nubes y el tul, perfecto. Bien, tú. Otra figura que la podemos encontrar, no solamente en poesía, sino también en narrativa, por ejemplo en las fábulas, es la personificación, que es cuando yo le atribuyo acciones o cualidades o características humanas, ¿cierto? O cualidades que no tienen a objetos o seres inanimados, ¿cierto? Por ejemplo, cuando digo, no sé, pues que el reloj me está hablando de ti. El reloj, un objeto, le estoy atribuyendo una acción humana, el hablar. O como dice acá, la tierra está llorando, vamos callando. ¿Mm? O se calzó las botas el señor reloj, se calzó las botas para andar mejor. ¿Mm? Ahí tenemos personificación. ¿Se acordaban de eso o no? ¿Mm? Sí. Qué bueno. Ya, aquí tenemos, profesora. La hipérbole es una exageración con la que el hablante lírico quiere destacar una característica de algo. Por ejemplo, las que casi siempre ocupamos. Me muero de hambre. Ese hombre tiene el corazón de piedra. 300 rosas morenas. Lleva tu pechera blanca. Uh-huh. En la música igual hay harta exageración, harta hipérbole. Por ejemplo, Maná, que yo creo que todos los chiquillos han escuchado alguna vez a Maná, o no es de sus tiempos, no sé, pero Maná va más allá del tema de edades. Hay una canción que dice, te lloré todo un río. Ahí tenemos un hipérbole, te lloré todo un río. ¿Mm? Ahí se está exagerando. ¿Mm? Entonces, Hay varios cantantes que ocupan las hartas figuras literarias. Arjona también, muy conocido por lo mismo. Sí. Por ejemplo, en nuestro lenguaje cotidiano se podría decir, encontramos bastante la hipérbole. Mira, cuando dice, la nariz del rey medía 1 metro. Mi papá puede levantar más de 2 toneladas, dice uno de ustedes. ¿Ah? Para decir que su papá es fuerte. La comida estaba tan picante, tan picosa, que me salió humo por los oídos. Oye, mi hijo corre más rápido que un carro. Me siento tan cansada que podría dormir 1 año, todo 1 año. ¿Ah? Oye, crecí 1 kilómetro este mes. Puede que digan los niños chicos, ¿cierto? Que no saben la diferencia entre las medidas, o para dar cuenta, ¿cierto? Que están creciendo mucho. ¿Mm? O cuando oí lo que había pasado, me fui volando para la casa, dicen ustedes. ¿Mm? O lloró tanto que sus lágrimas formaron un lago. O cuando estamos muertos de hambre decimos, tengo tanta hambre que podría comer un caballo entero. ¿Mm? O más acá se dice, me podría comer una vaca. Una vaca también.
¿cierto? O cuando decimos, oye, el niño tiene millones de juguetes. Ya. Otra figura es El epíteto, que consiste en el empleo de adjetivos precisos, de manera que cada uno de ellos sea una certera descripción. Alas ligeras, por ejemplo. El león fiero, la inocente paloma. la nieve blanca o la blanca nieve. Aquí se le está dando un adjetivo que es propio de ese sustantivo, pero para ser como más certera, más precisa, la descripción. Cuando decimos los verdes pinos, la blanca nieve. Ya. La anáfora, que consiste en la repetición de la misma palabra al comenzar diferentes oraciones. Por ejemplo, la niña no ríe, la niña no llora. No perdono la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Entonces, al comenzar diferentes versos, ¿cierto? Aquí se evidencia que hay repetición. Ya puede ser una palabra, la misma palabra, o una expresión al iniciar diferentes oraciones, o versos en este caso, hablamos de poesía. Y para conocer más, en el Drive del liceo hay un video, ¿ya? Acerca de las figuras literarias o retóricas que ustedes pueden ver y que ejemplifica más figuras de las que acabamos de conversar y en canciones. Entonces se les puede hacer como más dinámico para que puedan aprender, ¿ya? Ya. Aquí, chiquillos, me gustaría que pudiéramos ver lo que ya hemos conversado. Vamos a ver este texto y me gustaría que me dijeran cuál es el hablante, dónde está el hablante lírico aquí, cuál es su objeto lírico, poder aplicar un poquito de los contenidos, cuál es su temple de ánimo. Miren lo que dice: miro al cielo y lloro, porque la luna ya no brilla, porque tus ojos ya no la iluminan, porque tus ojos ya no la quieren. El sol ya no me da su calor, porque lo alimentaba tu amor. Vivo en un invierno permanente que al verano no quiso llamar. ¿Quién es el hablante lírico acá? Activen el micrófono. A ver, ¿quién es el hablante lírico, chicos? ¿Un hombre? ¿Nos queda claro que es un hombre? No. A ver, No, no está claro. no está claro. Y si dijéramos mejor una persona, pero ¿qué le pasa a esta persona? Está triste. Ya, ¿por qué está triste? ¿Por amor? Ya, está sufriendo por amor. Bien, ¿qué más podríamos agregar? ¿Qué Ya la actitud Quizás lírica? lo dejaron, ¿Perdón? quizás lo dejaron o algo así. Quizás lo dejaron o algo así, ¿cierto? Al parecer, ¿cierto? Lo dejaron, bien. ¿Y qué actitud lírica tiene de esas actitudes que vimos del hablante? ¿Qué actitud tiene? A ver, ¿podríamos decir que está como contando algo que ve? Como en la actitud enunciativa, que es como si estuviera contando algo que está viendo. ¿Podríamos decir que es esa? ¿O podríamos decir que es la apostrófica donde se dirige a un tú? ¿Carmínica? ¿O es la carmínica, está hablando de lo que a él le pasa? ¿Cuál es? A ver. Carmínica. Carmínica. ¿Por qué carmínica? A ver. Bien, a ver. Porque algo que le está pasando a él o a ella. A él o a ella, ¿cierto? Se refiere Miro a al sí mismo. cielo y lloro, ¿cierto? Está hablando de Está lo que... expresando emociones también. Sí, pues está expresando su emoción. Bien. Aquí en este caso, ¿cierto? El hablante lírico podemos decir que puede ser un hombre o una mujer. No se puede identificar bien. Pero está sufriendo, como decían ustedes, está triste, porque la persona que ama ya no está, ¿cierto? No está con él o con ella. Hay cierto dejo de nostalgia, de tristeza. Y lo que está motivando ese poema es el amor que se fue. El amor que se fue y que ya no está. Y su objeto lírico sería la persona amada. Ama todavía a esa persona, ¿cierto? ¿La ama todavía? Según lo que pueden leer, chicos, ¿la amará todavía? Sí, porque Yo creo que sí.
Igual creo Sí, que porque sí. por algo escribió eso. Bien, bien, Cristóbal. Ya. Nosotros ahora, ¿cierto? Vamos a ver cómo vamos a proponer la interpretación de un texto lírico. Pero tenemos que comprender, tener claro qué es lo que se busca transmitir a través de ese texto, ¿ya? Y para poder lograrlo, podemos hacernos una serie de preguntas que pueden estar identificadas primero a identificar el tema del texto. Y así poder comprender mejor el mensaje que el hablante nos va a comunicar o nos quiere comunicar, ¿ya? Una buena manera de comenzar a interpretar, a analizar, ¿cierto? Un texto lírico, en forma general, es ir analizando primero quizás el contenido estrofa por estrofa. ¿Qué me está diciendo? ¿Mm? ¿Qué me dice esta primera estrofa? ¿Qué me dice esta segunda? ¿Ya? Para luego ir combinando, ¿cierto? Lo aprendido, lo que me dice, para darle un sentido total o un sentido global al texto, considerarlo como un todo. Pero primero puedo partir viendo estrofa por estrofa qué es lo que me plantea, qué es lo que quiere decir. ¿Mm? ¿Ya? Tengo que darle un sentido como un todo, un sentido global. ¿Mm? Y tengo que buscar una explicación personal basada en el poema. ¿Mm? De cómo se está explicando, se está expresando el tema del cual está hablando. ¿Ah? El tema sería como la idea más abarcadora, de qué está hablando el poema o qué está expresando. ¿Mm? Así, por ejemplo, si el tema es el amor, puede que nos encontremos con un hablante que esté expresando, ¿cierto? Tal como en el poema anterior, cierta tristeza, tal vez cierta desesperación, y podemos identificar que, ya, si el poema habla del tema del amor, ¿cierto? Puede hablar también de las muchas penas que este sentimiento es capaz de hacernos pasar, ¿cierto? ¿O no? ¿Ya? Siempre ¿Mm? Para identificar el tema, ¿cierto? El tema yo tengo que ver que corresponde al sujeto o al referente principal del texto, ¿m? En torno al cual giran, ¿cierto?, las proposiciones que en él se contienen. Para identificar el tema del poema yo tengo que alejarme de aquello que se nos dice de manera concreta para pensar en asuntos más generales. ¿M? Sabemos que los temas generales en la poesía o los temas más comunes son el amor. ¿M? El amor mueve el mundo, ¿cierto? Los diferentes tipos de amor. ¿M? La amistad, el despecho también, ¿cierto? Hoy en día la naturaleza, la ecología también son temas que se están tratando en poesía, ¿sí? Entre muchos otros. ¿Ya? Tengo que también fijarme en los sentimientos u opiniones que se podrían deducir del texto o que expresa quizás el hablante lírico. ¿Ya? Son todas las apreciaciones subjetivas que comunica este hablante lírico acerca de ese tema, que nos ayudan, a ir comprendiendo el sentido general del texto. ¿Mm? ¿Ya? ¿Qué sentimiento está expresando este hablante? ¿Tiene rabia? ¿Tiene impotencia? ¿Tiene desilusión? ¿Qué cosa? Ya. Antes de pasar a nuestro trabajo, me gustaría saber qué aprendimos, qué de nuevo pudimos incorporar o qué pudimos recordar. A ver. Activen su micrófono, chicos. Ya, activen su micrófono, participen. Lo otro que les voy a pedir, chiquillos, es que por favor en el chat anoten su nombre, escriban su nombre, ¿ya? Para tener una consideración aquí con la asistencia, ¿ya? Puede que nos llegue algún premio ahí, alguna motivación por la asistencia, ¿ya? Nombre y curso, ¿Su para que se nombre? identifique. Sí, Y curso. bien, profesora, sí, justamente. El nombre y Hubo curso. una chica que escribió en el chat que se tenía que retirar porque no escuchaba nada. Qué Montserrat pena. parece que se llama. Qué pena. Ya, pero anoten, como les digo, su nombre, ¿cierto? Su apellido también, ¿cierto? Porque si me ponen María, pucha, puede que hayan 20 Marías aquí en tercero. ¿Mm? ¿Ya qué aprendimos? ¿Qué podríamos decir que aprendimos o que recordamos, chicos? A ver. Las actitudes del hablante yo las recordé. Ya. Las actitudes del hablante. ¿Y con qué se relacionan las actitudes del hablante? Con el hablante lírico. Ya. Pero, ¿a qué se refiere su actitud del hablante lírico? ¿A qué se refiere? A ver. De la forma en la que está contando de cierta forma su poesía, poema, eso. Bien, súper bien. Ya, ¿y cuántas actitudes dijimos que existen? 3. Ya.
¿Y cuál crees tú que es la más común en poesía? De esas tres, a ver, ¿cuál es la que más encontramos quizás en los poemas? A ver. La Carmínica quizá, donde habla de en primera persona. Bien, de su interioridad, bien, perfecto. ¿Qué más aprendimos, chiquillos? Si vamos a tener que interpretar, ¿qué es lo que es interpretar? ¿A qué vamos a tener que llegar? ¿Mm? ¿A qué vamos a tener que llegar? Si vamos a tener que interpretar un poema. ¿Mm? ¿Qué vamos a tener que hacer? A ver. Reconocer ciertos elementos del poema. Ya, reconocer ciertos elementos del poema, sí. ¿Y qué más vamos a tener que hacer? Nuestra qué. Vamos a tener nosotros que encontrarle qué cosa al poema. Aparte de reconocer ciertos elementos, ciertos generales de lírica, ¿qué vamos a tener que hacer? Hay que encontrarle el sentido y verle nuestra forma de ver al poema. Justamente. Súper. Ya, vamos a ver qué El trabajo significado. tenemos que hacer. El significado, bien, señorita. Ya, vamos a ver. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? Ya, vamos a crear individualmente un díptico, ¿ya? A través del cual vamos a presentar nuestra interpretación de un poema. ¿Mm? Nuestra interpretación. Nuestra interpretación, no la interpretación de otros ni del compañero, sino nuestra interpretación. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Ya? Ya, profesora. ¿Qué es un díptico, chicos? ¿Saben lo que es un díptico? Un Si tipo vamos a tener como de que... folleto. ¿Perdón? Como un tipo de folleto, pero dividido en dos como un libro. Bien, ¿cierto? Ya, un díptico, como el nombre lo dice, al final es una hojita, ¿cierto? Doblada por el medio, una especie de folleto. Aquí ustedes van a tener que ocupar, ya sea si tienen en la casa, no sé, una hoja de oficio, o si tienen una hoja de blog, ¿cierto? La doblan por el medio, ¿ya? Bueno, los objetivos del díptico, ¿cierto? Este folleto formado por una sola hoja, ¿cierto? Puede ser generalmente para publicitar algo, para invitar de repente a un acto, uno va por la calle y le entregan un díptico. Y también para poder informar, puede tener diferentes objetivos. En el caso ahora de nosotros, ¿cierto? Vamos a hacer este díptico para informar, para dar a conocer, para expresar nuestras interpretaciones, ¿ya? Ya, los materiales que vamos a ocupar están en la guía que se subió al Drive. Ya, como les dije, ¿cierto? Vamos a tener que ocupar una hoja, ya una hoja tamaño oficio, o una hoja de blog mediana, o si usted quiere y tiene un tremendo blog, ya ocupa ese blog grande, ¿ya? Dentro de los materiales que tenemos en casa, ¿cierto? Para que ojalá no tengamos que salir a comprar ahí, ¿cierto? Al negocio. Ya. Obviamente también una regla, lápices, ¿cierto? Ahí los lápices que ustedes quieran, para poder ir destacando, ir utilizando colores, como quieran. Ya, una goma por si me equivoco. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, aquí suena como obvio, pero lo voy a decir. Ya, lo primero que tengo que hacer es doblar la hojita por la mitad y fijarme que me quede bien dobladita, pues no que me quede doblado pasado. ¿Cierto, profesora? Bien. Cierto. Ahí me falta. Debemos preocuparnos, sí, también, chicos, que la presentación de nuestro trabajo, ¿ya? Ojalá hacerlo en un espacio limpio, que no contenga manchas de aceite, nada de ese tipo de cosas, ¿ya? Debemos cuidar también nuestra caligrafía, nuestra ortografía, que sea legible y al momento de que nosotros podamos revisar, se entienda. Ya. Aquí vamos a tener 4 caritas, ¿cierto? Como vamos a doblar la hojita por la mitad, vamos a tener 4 caritas. La cara 1 va a ser nuestra portada. Ya, la portada de nuestro díptico, y vamos a colocar lo siguiente. Ya, primero vamos a hacer un margen de 0,5 o 1 centímetro, ¿cierto? Hasta 1 centímetro, donde vamos a incorporar el logo de nuestro liceo. Ya, que es ese. Lo vamos a dibujar. Ya nos vamos a relajar ahí dibujando, pintando el logo. En la parte superior izquierda.
Luego le vamos a poner un título al medio, un título que sea atractivo y que refleje de qué trata nuestro trabajo y dé cuenta de nuestra interpretación. ¿Ya? Un título. No le vamos a poner algo así como tan simple. Oye, interpretación de una poesía. No. Busquemos un título que motive a leer nuestro trabajo. ¿Ya? Que dé cuenta de lo que nosotros llega. Algo también importante es que le coloquen algún tipo de dibujito, ¿cierto? Que puede ser al lado izquierdo abajo, relacionado, ¿cierto? Con el sentido del texto que leyeron. Y obviamente su nombre, ¿cierto? Nombre y apellido, y su curso. A veces nos llegan trabajos, ¿cierto? Correos de ustedes que vienen sin nombre, sin curso. Y revisando el correo uno no puede ver a quién corresponde porque no tiene su nombre el correo, sino que es otro nombre que no es posible reconocer. Nos están preguntando por el chat si se puede imprimir el logo del liceo. ¿No lo quieren dibujar? ¿No lo quieren dibujar? Nos entretiene. Dibujar entretiene y Profesora. relaja. ¿Sí? Dibujado Profesora nomás, Lorna, profe. Yo hice aquí como un bosquejo de lo que podría ser un díptico, pero no sé si se ve muy bien en la Tiene imagen. que ser dividido por la mitad, así. Ahí está. Ah, sí. Ahí lo dividí. Tengo mi primera cara. Le puse el loguito ahí más o menos dibujado. No soy muy buena para el dibujo, pero le puse un título, ¿cierto? Dejé un espacio ahí para poner un dibujito y el nombre y el curso. Perfecto. Así. Bien, profesora Paola, ¿sí? Algo así es lo que esperamos, como mostró la profesora, ¿cierto? Con el margen, con su título, y todo ojalá hecho a mano. Estamos muy acostumbrados a apoyarnos en el computador, ¿cierto? Y de repente es mejor y nos va a relajar más el que ahí dibujemos y pintemos nuestro trabajo. Ahí se va a notar más nuestra dedicación que si imprimimos un logo, ¿cierto? Y lo pegamos. Bien, profesora. ¿Qué más quería agregar, profesora Paola? No, esa es la primera carita. Yo le puse el título Yo no me rindo. Porque el tema que yo elegí se llama No te rindas. Y es como lo que yo quiero reflejar en mi trabajo. Gracias, profesor. Ya, ahí tenemos la primera carita entonces. La segunda, la cara 2, también le vamos a hacer el margen. Tal como nos mostró ahí la profesora, ¿cierto, Paola? ¿Cierto? En la cara 1. La cara 2 también le vamos a poner un margen. Igualmente, ¿cierto? Como está mostrando ahí, de 0,5 a 1 centímetro. Y le vamos a colocar la biografía del autor con los datos que nosotros encontremos que son más relevantes, ¿ya? La biografía del autor yo quiero bajarla, descargarla y enviársela, ojalá a sus profesores jefes, cosa que se las puedan enviar por WhatsApp, ¿ya? Porque vamos a trabajar con un solo autor. Si bien seleccionamos varios poemas, ¿ya? Del mismo, pero es el mismo autor. Que en este caso es, a ver si lo conocen, es un escritor uruguayo. Mario Benedetti. Mario Benedetti, bien. ¿Cierto? Un escritor uruguayo muy famoso, ¿ya? Entonces ahí nosotros les vamos a enviar una biografía de una plana y media, y ustedes van a seleccionar, van a resumirla con los datos que consideren más importantes, ¿ya? Y la van a colocar ahí en la carita 2, y le van a colocar un pequeño título, que por favor no sea así como biografía, ¿ya? Coloquémosle quizás un título novedoso, a ver, conociendo un gran poeta, adentrándonos en la vida de Benedetti, no sé, por lo que quieran, pero que no sea algo tan simple como, oye, biografía, ¿ya? ¿Qué más vamos a agregar, profesoras? A ver. ¿Qué más vamos a agregar? En la carita 2, aparte de la biografía. Dice un vocabulario novedoso, ya que es lo que hablamos recién. Dice, seleccionar al menos 4 palabras de vocabulario novedoso del texto, buscar sus definiciones y crear una oración o frase con cada una de ellas, donde las utilicemos correctamente. Recuerda que si la búsqueda de una palabra te lleva a otra, debes seguirla para complementar tu comprensión. Sí, pues, por ejemplo, que tuvieran, no sé, una palabra simple como alegría, que dijeran el significado, cualidad de alegre. Ya.
Pero ahí, para seguir si yo no entendí qué es lo que es alegre, sigo buscando, para ir más allá de mi comprensión. Y ojo, por favor, que la oración que creen no sea de internet, porque la vamos a googlear. ¿Ah? Vamos a googlear sus oraciones porque se nota mucho cuando son sacadas de internet. Pues pensemos, ¿cómo yo podría aplicar esa palabra? ¿Ya? Una oración, una frase cortita, ¿ya? Pero donde yo la intente utilizar correctamente. ¿Ya? La carita 3, ¿qué va a tener? El margen también, ¿cierto? Y en esta parte nosotros escribiremos nuestra interpretación literaria. Igual hay que ponerle un título, no nos olvidemos. Ojalá igual novedoso, ¿cierto, profesora? Justamente. En este caso, profesora Paola, ¿qué título le puso usted? No, yo le había puesto No te rindas nomás, pues como para destacar cuál era el título del poema que yo había elegido, o sea, que van a trabajar los alumnos de integración. Bien. Pero era para explicarle a ellos que en el fondo aquí tienen que analizar este poema, que es No te rindas. Pero yo primero había puesto como punto tema, iba a poner todos los puntos para abajo, pero me parece que no es así, profesora, que no es como punteado el... No, no es como punteado, ¿ya, chiquillos? No para que lo hagan así, oye, tema, tal cosa, ¿de qué se trata? Tal cosa, sino que vayamos enlazando. Por ejemplo, el poema No te rindas, o percibí que en el poema No te rindas se aborda el tema de la tristeza desde una perspectiva personal. Se trata de mostrar cómo un ser humano se hunde en las penas de amor, ¿ya? En este caso, su hablante lírico es un hombre que sufre porque la mujer que ama lo dejó, ¿ya? Va todo como seguidito. No, en de ninguna parte corrido, ¿ya? No cortado, ya que sufre porque la persona que ama lo dejó. Está mostrando una actitud lírica apostrófica porque se dirige a un tú. En un momento le dice, tú que me dejaste, ¿ya? Y busca transmitir toda su interioridad, ir enlazando mis ideas, ¿ya? Aquí, bueno, yo tengo que reconocer, ¿cierto?, cuál es el tema, de qué está hablando el poema, de qué se trata, ¿cierto?, explicar más o menos de qué se trata, quién está expresando sus emociones, quién es ese hablante lírico, si es un hombre, si es una mujer, o quizás no es posible de definir si es hombre o mujer, pero está expresando tal o cual cosa, y está sintiendo tal o cual cosa, ¿ya? ¿Qué figuras literarias también puede identificar? Y con ejemplos del texto. Justamente. ¿Qué impresiones también nos provocó como lectores nosotros? En este caso los estudiantes, los chicos. ¿Qué impresiones les provocó a usted el leer el texto? Y la última carita, que es la 4. Igual con margen, chicos. Escribir los versos que te hicieron más sentido o te gustaron y explicar tu elección. Mínimo 5 líneas, ¿ya? En el fondo, los que más le gustaron a cada uno de ustedes, personal, y explicar la elección, por qué ustedes lo eligieron. ¿Por qué te hizo tanto sentido, o te hicieron tanto sentido esas 5 líneas? O sea, perdón, esos versos del texto, ya, explicarlo en 5 líneas. Tal como está ahí mostrando la profesora, ¿cierto? También ahí de Yo le puse de título Mis favoritos. Bien, ¿cierto? La idea es buscar algunas estrofas que me llamaron la atención del texto, que es muy bonito además. Es como llama a ¿cómo se dice? Como sobreponerse, a ser positivo, a enfrentar la vida, y me gustó mucho. Entonces tengo varias estrofas como para poner ahí y después explicar por qué me gustó. Ser resiliente, ¿cierto? Sí, es muy bueno, léanlo. Ya, y aquí también, chiquillos, pueden agregar, ¿cierto? Como les va a sobrar espacio en la carita 4, pueden, ¿cierto?, agregar un dibujo que exprese tu impresión, tu apreciación. Si tú dices, oye, yo lo relaciono con una mariposa, tan simple como una mariposa, coloco la mariposa, con un pájaro, con lo que quieran. Ya. Y adicionalmente, aquí hay un bonus track, ¿se dice? ¿Está bien? ¿Cierto? Usted puede agregar ahí a lo que va a enviar de su díptico, ¿cierto? Puede enviar un videito breve, donde obviamente sale usted con su trabajo, ¿cierto? Y lo presenta, donde explica, ¿cierto?,
cómo lo hizo, que cumplió con todo, ¿cierto? Le puse esto otro, tal como lo hizo la profesora ahí, Paola. Ella estaba explicando su trabajo, ¿cierto? Y esto va a sumar puntaje. Repito, esto es opcional, ¿ya? Lo que es sí o sí tienen que hacer es el díptico. Es el díptico. ¿Ya? Sí o sí. Y aquí es opcional, ustedes pueden colocar, ¿cierto? Agregadito, su video breve, 1 minuto, 1 minuto y medio, donde explican su trabajo, ¿ya? Y repito, eso va a sumar puntaje. Les puede ayudar, chicos, así que aprovechen esta oportunidad. Sí, ya, aquí, bueno, los textos que vamos a trabajar, yo creo que ustedes ya algo se fijaron, son para tercero electricidad y tercero mecánico B, defensa de la alegría. Todos textos, como ya dijimos, de Mario Benedetti. Defensa de la alegría. Para el tercero Roble y el tercero Alerce, ¿qué les queda a los jóvenes? El tercero Arrayán, el texto. Te quiero. Tercero Avellano y tercero Mecánico C, todavía. Todos estos textos de Mario Benedetti, chicos, ya no es ningún otro autor, son solamente de él. Profesor, y los alumnos de integración van a trabajar con No te rindas, que también es de Mario Benedetti. Y justamente, ya, que es otro texto muy interesante, No te rindas, que nos habla de sobreponernos, ¿cierto?, a todas las eventualidades de la vida. Ya. ¿Qué otra cosita más se nos queda en el tintero? Bueno, ustedes saben, ¿cierto? Tienen que enviar sus trabajos al profesor de lenguaje que les corresponda, a la profesora Romina, a mí. Ojo, para mis estudiantes, yo cambié el correo porque el mío ya está lleno, ¿ya? Y ahora tienen que agregarle la palabra profesora adelante, ¿ya? Porque está demasiado colapsado y quiero empezar a recibir sus trabajos en este nuevo correo, por favor. Así que atentos mis estudiantes que están por ahí, para que me lo envíen a ese correo que aparece en la guía, ¿ya? La profesora Ariadna, la profesora Rafaela, el profesor Cristian Machuca, el profesor Claudio Cerdas. ¿Ya? Enviar fotografías que sean claras, ya que no salga su sombra, porque de repente sale la sombra de uno y no se aprecia, ¿cierto? Que lo que está ahí en la fotografía, ¿ya? Por favor. Lo otro, a su correo, como lo van a enviar esto como archivo adjunto en su correo, tienen que colocarle asunto, que no esté vacía la parte de asunto, el nombre de la persona que la envía y su curso, ¿ya? Porque a veces se nos olvida todo eso, y como ya dije, ¿cierto? El correo no nos da ninguna pista de quién es el autor. Hay trabajos que llegan Muchas veces nosotros cuando no vemos el asunto a veces pensamos que puede ser publicidad, spam, así que la idea, chicos, es que le pongan en el asunto su nombre y curso, ¿ya? No se olviden. Y lo otro que tenemos que evitar, ¿cierto?, es la copia parcial o total. El primer semestre hubo muchas copias, ¿ya? Incluso a mí me llegaron trabajos, copias en que no le borraban ni el nombre de la persona dueña del archivo. Así que ojo acá, ¿ya? Nosotros vamos a ir comparando los trabajos, ¿cierto?, de un curso a otro. Así que vamos a evitar la copia parcial o total, ¿ya? Porque si no su trabajo va a ser devuelto y no vamos a tener buena nota. Vamos a obtener la nota mínima, ¿ya? ¿Y cuál es la nota mínima? Profesora, dicen que no se... Un 4 dice usted. ¿Qué dicen los chiquillos? Que dicen que no se escucha. ¿No se escucha? ¿Pero usted me escucha, profesora? Sí, pues. ¿Ven? Yo sí escucho. ¿Ven? A lo mejor debe ser el internet. A lo mejor es internet, Yo sí, también. chiquillos. ¿Ya? Y bueno, aquí el audio a lo mejor tienen que activarlo. Vamos a revisar igual la pauta para ir terminando la pauta a través de la cual la va a evaluar su profesor, ¿ya? Recordarles, ciertos chiquillos, que tenemos que, a pesar de todas estas circunstancias que estamos viviendo, tenemos que esforzarnos por tirar para arriba y pensar que el éxito es la suma de nuestros esfuerzos, de nuestros pequeños esfuerzos que repetimos día tras día. Así que los invitamos a hacer un excelente trabajo, ¿ya? A tratar de esforzarse, y les va a quedar precioso, puesto que sus trabajos van a estar muy, muy lindos, ¿ya? Vamos a revisar la pauta. Esto van a llenar sus profesores, ¿ya? Sus profesores de lenguaje. Esta es una lista de cotejo de evaluación individual,
donde en cada caso, ¿cierto?, uno va a colocar el nombre de su alumno, el curso. ¿Ya? El objetivo, ¿cierto?, de toda esta actividad es que motivar la interpretación de ustedes, la interpretación literaria, y que ojalá lo hagan de una forma creativa, ¿ya? Que creen, que exploren en el lenguaje, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que se les va a evaluar? Bueno, la primera parte, la cara 1, que es la portada, ¿cierto? Ya tiene que tener todo lo que ya dijimos, y para obtener el puntaje máximo, tengo que fijarme que no me falte nada. Y ahí voy a tener logrado 4 puntitos, ¿ya? Si lo hago más o menos, si me falta algo, va a estar medianamente logrado y voy a tener la mitad. Y si ya, ¿cierto?, me falta mucho de lo que me pidieron, por ejemplo, no le pongo un título novedoso, no le coloco bien, no le coloco el logo del liceo, coloco mi nombre a medias, dejo algo, ¿cierto? Lo hago sin ninguna dedicación, vamos a considerar que no está logrado. Entonces aquí, por favor, esforzar. En la carita 2, ¿cierto? También ahí se divide en realidad la evaluación. Ya, por ejemplo, ya si usted que coloca el margen, escribe la biografía del autor, ¿cierto?, con los datos más importantes para conocerlo, lo logrado va a tener 4 puntos. Y si agrega más encima el vocabulario novedoso y la aplicación, va a tener 4 puntitos más. Después, en la carita 3, vemos que se divide también, ¿cierto? Aquí vale mucho mi interpretación. Ya, coloqué el margen, le coloqué el título novedoso a mi interpretación, ya tengo 4 puntos. Después escribí en 15 líneas, ¿cierto? Fui explicando cuál es el tema, de qué se trata, tengo 4 puntitos más. Después si le agregué quién es el hablante, qué es lo que piensa o está sintiendo y su actitud, 4 puntitos más. Así que hagamos bien completo nuestro trabajo, por favor, ¿ya? Si expongo qué busca transmitir el poema, también 4 puntitos. Si identifico alguna figura literaria y logro decir dónde la encontré, también 4 puntitos más. Siquiera tengo que encontrar una para asegurarme los 4 puntos, ¿ya? Y también dar a conocer las impresiones que el texto causó en mí, 4 puntitos más. ¿Se fija? Entonces esa parte, que es la carita 3, tiene harto puntaje. Y bueno, y la carita 4 tiene 4 puntos ahí donde yo escribo los versos que más me gustaron, ¿cierto? Y explico por qué los elegí y agrego una pequeña ilustración. Aquí hay un total de 40 puntos para que yo tenga un 7, ¿ya? Y aquí ojalá que todos tengan sus 40 puntos, ¿ya? Así que los invitamos, chicos, a trabajar con empeño. ¿Hay alguna duda con respecto al trabajo? No. Entrega, profe. ¿Perdón? Todo claro. Todo claro, perfecto. ¿Cuándo se entrega? Bueno, lo ideal es que se entregue hoy, pero quizás nos va a demandar un poquito más de tiempo, ¿cierto? Para mañana, profe. También puede ser para mañana, como dice Matías. Mañana, profe. Sí, yo también pensé en lo mismo porque dije para que hagan un buen trabajo, se dediquen ahí, se apliquen, ¿cierto? Para que nos quede bonito, lo vamos a dejar para mañana. Yo voy a informar a mis colegas que hasta mañana tenemos plazo, hasta mañana hasta las 12 de la noche. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Hasta mañana entonces, miércoles 27, las 12 de la noche, tenemos que enviar nuestro trabajo. Ya, chiquillos, y ojalá que lleguen los videos, pues. Fabuloso. Van a salir unos trabajos fabulosos. Fabulosos, sí. Inspírense, ¿cierto? Y vayan más allá de lo que el texto les dice. Ya, por favor. Ya, chiquillos. Si no hay dudas, ¿cierto? Vamos a quedar hasta aquí. Cualquier cosa, estamos para contestar sus dudas, ¿cierto? Se pueden dirigir también al profesor de lenguaje que les toca para preguntar. Profe, Dígame. ¿hasta cuándo tenemos plazo? Hasta mañana. Mañana en la noche. A las 12. Hasta las 12 de la noche, ¿sí? Bernardo, ya, vale, gracias. Ya, chiquillos. Ya, qué bueno que Ya, les ya. parece bien, ¿cierto? Para que hagamos, espero, trabajos espectaculares, ¿ah? Para ¿Ya? eso es el plazo esta mañana, para encontrar unos trabajos maravillosos. Hasta mañana a las 12 de la noche. Tenemos más de 24 Sí. horas para hacer nuestro trabajo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Ya, un gusto, cuídense mucho. Muchas gracias, profesoras. La profesora Ingenborg, la profesora Paola, profesora Daniela. Y un saludo a todos. ¿Todos anotaron en el chat, chiquillos? ¿Anotaron su nombre por la asistencia? Porque ahí va a haber un bonito adicional, ¿ah? Acuérdense de poner el curso, ¿ya? Por si acaso.
Ya, chiquitos. Nos despedimos entonces. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, cuídense. Profe, adiós. Gracias, Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, que Chao, estén chao. bien. Chao, mis queridas profesoras, nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias Calma por todo lo boca. enseñado. Las quiero mucho a todas. Un beso. Gracias. Chao, que estén Chao, bien. que estén Chao, bien. chao. Agrandado. Ya vamos a dejar de grabar entonces.